Bienvenido. Hola a todos, mi nombre es Yasmin Pascual, parte del equipo de marketing de Dinka, y hoy los acompañaré en esta capacitación online. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Antes de iniciar, les voy a recordar la dinámica de la capacitación. Nuestro panelista de hoy nos compartirá lo que tiene preparado y al finalizar tendremos un espacio para responder todas sus preguntas. Recuerden que durante la capacitación nos puede compartir sus inquietudes por el chat de la conferencia o en la selección de preguntas y respuestas de Zoom, en los iconos similares a los que pueden ver en sus pantallas. Y para quienes desean recibir el certificado de asistencia, al finalizar esta transmisión de Zoom les llegará una encuesta en la que deben colocar sus datos. Deberán colocar el nombre que desean que aparezca en el certificado y lo más importante, su correo electrónico. Recuerden revisar que esté correctamente escrito porque será este al que les llegará su certificado. A nuestros queridos amigos carpinteros y fabricantes de muebles, les recordamos todo lo que pueden conseguir elaborando sus proyectos con Edinka. Diseñamos sus proyectos a medida y les entregamos listos para armar. Les ofrecemos diseño y desarrollo de muebles, uso y distribución de espacios, visualización de diseños en 3D y despiece automático. Les recordamos que tenemos a su disposición nuestro optimizador de corte online las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y solo deben ingresar a la página edinka.com.es y modular desde la seguridad de su hogar. Siguiente, por favor. Si desean más información, una cotización o asesoría, pueden comunicarse por medio de nuestros canales oficiales como WhatsApp 1-800-Madera o al chat de nuestra página web edinka.com.es o a nuestro correo electrónico info@edinka.com.es. Siguiente, por favor. Bienvenida, Gia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les voy a presentar a Giovanna Rodríguez, que es nuestra asesora comercial técnica. Ella es nuestra diseñadora de interiores con más de 3 años de experiencia en modelado y renderizado en 3D, asesoría en diseño interior, manejo de color, acabados y atención al cliente. Especialista en técnica en mobiliario, usos y aplicaciones de herrajes y accesorios para muebles modulares. Bienvenida, Gia. Hola Jazz, buenas noches. Muchas gracias por tu presentación. Y bueno, muchas gracias a todos los presentes. Gracias por estar en este espacio nuevamente. Gracias porque tenemos la oportunidad de una vez más conocer, aprender un poquito más sobre temas que nos interesan bastante, temas en los que podemos eh, conocer colores, materiales. En el tema del día de hoy es bastante interesante, entonces espero que les llame mucho la atención, que les guste y que sea algo que podamos conocer y como nuevamente poder aprender nosotros. Y más, una excelente noche y espero que podamos empezar y continuar trabajando juntos. Claro que sí. Muchas gracias, Gia, por tu tiempo. Y bueno, les dejo con Gia, que nos hablará respecto a soluciones ergonómicas para remodelar un ambiente de cocina. Y al finalizar, regresamos con la sección de preguntas. Muchas gracias. Ok, sí, muy buenas noches con todos. Como Jazz nos dice, el día de hoy vamos a revisar un tema en el cual se trata específicamente sobre las soluciones ergonómicas para remodelar un ambiente de cocina en específico. En esta noche vamos a empezar a ver un poco cómo podemos empezar con este tipo de proyectos, cómo podemos hacerlo y ciertos tips que tenemos y que quizás les vayan a interesar bastante. Como ustedes pueden ver, vamos a hablar específicamente de la remodelación de una cocina. En este caso, ¿cómo empezamos? Les voy a dejar algunos tips, algunas formas
el orden de los procesos que deberíamos realizar al momento de hacer una remodelación en una cocina. Ustedes en esta imagen pueden ver que tenemos una pared en blanco, tenemos normalmente hay dos opciones. Nosotros podemos empezar a realizar en cocina. Y cuando nosotros no tenemos un mueble preexistente, es mucho más fácil que nosotros podamos tomar medidas. Por ejemplo, nosotros debemos tomar en cuenta siempre la profundidad que tenemos del espacio. En este caso es una cocina, vamos a ver igual las medidas ergonómicas para estos espacios. Necesitamos medir el ancho de pared a pared, si es que fuera un lugar delimitado por paredes, y si no lo es, el espacio donde va a estar específicamente nuestra cocina. Y asimismo es muy importante que nosotros tomemos la altura que tenemos de piso a techo, tanto de un lado como del otro lado y del centro, para que de esta forma nosotros al momento de diseñar, al momento de instalar nuestros muebles, no se nos vaya a complicar. Tenemos la otra opción, aquí les explico un poquito mejor, donde tenemos el ancho, que es decir, la medida interna del espacio donde nosotros vamos a delimitar nuestra cocina, y, perdón, aquí es la profundidad, que es la medida que nosotros vamos a tener externa. ¿Por qué? Porque normalmente las paredes no son totalmente rectas. Entonces, quizás si ustedes en algún momento tienen, por ejemplo, van a empotrar algún mueble y tenemos dos paredes a los laterales, de esta forma, si nosotros medimos la parte interna, nosotros vamos a ver que quizás vaya a variar con 1 o 2 centímetros con respecto a la parte de afuera. Entonces, en este caso, debemos tomar muy en cuenta eso para realizar los ajustes necesarios. Aquí, por ejemplo, si nosotros ya tenemos un espacio en el que ya está delimitado con muebles y nosotros vamos a realizar específicamente la remodelación, esto quiere decir que nosotros vamos a contar con muebles preexistentes. Nosotros aquí también tenemos las opciones de que nosotros podemos botar todo esto y empezar desde cero con el espacio, o nosotros podemos simplemente cambiar, por ejemplo, los frentes de nuestros módulos. ¿Por qué? Porque esta es la ventaja y es la facilidad, perdón, cuando nosotros trabajamos con muebles modulares. Es que nosotros vamos a poder modificarlos dependiendo de nuestras necesidades. En este caso, nosotros debemos tomar en cuenta, por ejemplo, que ustedes tienen la distancia de los puntos, distancia a puntos de luz y agua. Es decir, si nosotros tenemos una pared, vamos a poder delimitar la medida desde la pared al centro de nuestro desagüe, por ejemplo, o al centro de nuestras tomas de electricidad. De igual manera, por ejemplo, si nosotros tenemos ventanas, en esta parte de aquí nosotros vamos a tener que medir del piso al inicio de la ventana, el tamaño de la ventana, la altura que tenemos, el ancho que tenemos de la ventana, y nosotros ir viendo cómo vamos a realizar esto. Ustedes pueden ver igual acá que tenemos la misma medida, y en este caso aquí es muy importante, perdón, si nosotros vamos a realizar algún mesón, si nosotros vamos a cambiar el mesón preexistente y vamos a poner uno nuevo, debemos tomar la medida de la profundidad de nuestros módulos. ¿Ok? Vamos a ver igual a qué me refiero con un módulo. Y también muy, muy importante, que nunca se nos puede pasar de alto, es los electrodomésticos que nosotros vamos a tener en nuestra cocina. Necesitamos tomar todas estas medidas. ¿Por qué? Porque la cocina se va a acoplar a nuestros electrodomésticos y a nuestro espacio. Es lo interesante de nosotros poder tener un sistema modular. Vamos a ver también un poco de la ergonomía de las cocinas. Por ejemplo, ustedes aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar normalmente en una cocina? Nosotros vamos a tener espacios donde nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, empezamos por la parte de conservación de alimentos, donde tenemos quizás platos, tenemos las alacenas, tenemos nuestra refrigeradora, tenemos la zona donde nosotros vamos a lavar y preparar los alimentos. Aquí nosotros tenemos igual encimeras de trabajo, que se denominan a los espacios que nosotros tenemos libres, y el área para cocinar o las encimeras de cocción. Entonces son 3 puntos vitales que nosotros nunca debemos obviar en un espacio de cocina, por más grande o muy pequeño que sea. Esto nosotros lo llamamos y se denomina el triángulo de trabajo. Si ustedes pueden ver aquí, se genera un triángulo en el cual nosotros vamos a tener estas 3 áreas, como les decía. Como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo,
En el área de conservar alimentos, podemos tener alacenas, podemos tener nuestra refrigeradora. Y aquí, ¿cómo nos podemos ayudar de realizar un diseño o replantear unos organizadores que pueden encontrar con nosotros? En esta ocasión podemos nosotros utilizar una alacena extraíble, quizás lo podemos poner al lado del refrigerador, o también podemos utilizar en la parte donde vamos a preparar los alimentos, podemos ayudarnos de basureros. Esto nos va a ayudar a mantener oculta toda esta parte de la basura. Nosotros, por ejemplo, se puede poner, si nosotros tenemos aquí el fregadero, podemos poner al lado izquierdo o al lado derecho del fregadero un basurero para ayudarnos. Al momento que estamos preparando la comida, solo cogemos, botamos. Y de igual manera podemos quizás poner un multifunción dependiendo del tamaño de módulos que nosotros tengamos. Ustedes aquí pueden ver que este es para un módulo de 45 centímetros. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a poner? Este es un organizador en el cual vamos a poder, como ustedes ven, podemos poner cucharones, tenemos tablas de picar, cuchillos, y aderezos que nos sirvan para el momento de aderezar nuestra comida. Todo esto nosotros podemos ayudarnos para que sea mucho más sencillo, sea mucho más modernizado nuestro espacio. Tenemos en la otra sección el área de cocción. Nosotros, normalmente a las personas que nos gusta cocinar, es indispensable tener un condimentero. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener todas nuestras especias. Y nosotros de esta manera vamos a coger, si nos falta un poquito de sal, si nos falta quizás alguna especie en específico, lo podemos utilizar, dependiendo si la persona que lo va a utilizar es, por ejemplo, es zurda o es derecha. Entonces, de aquí lo vamos a poner ya sea a la izquierda o a la derecha. Una de las ventajas que también tiene el sistema modular. Nosotros podemos utilizar este organizador que es una bandeja extraíble en la cual nosotros podemos poner y utilizar cajoneras en nuestro diseño, que es específicamente lo que vamos a hablar un poquito esta noche, cómo nosotros podemos modernizar nuestros espacios utilizando cajones. En esta ocasión ustedes pueden ver que esta bandeja es una bandeja extraíble, la cual sirve para módulos ya sean de 80 o de 90 centímetros. La capacidad que tiene de carga este organizador es de 30 kilos. Aquí nuevamente les indico una imagencita como para que nos hagamos a la idea de qué se trata este triángulo de trabajo, porque nosotros estamos en la cocina, ¿verdad? Vamos a empezar cogiendo los ingredientes, el alimento que nosotros vamos a preparar, vamos a las encimeiras, los empezamos a preparar y luego seguido vamos a cocinarlas. Entonces es un triángulo que cuando quizás tenemos una cocina que solo es en una sola pared, igual podemos realizarlo. Esto no va a quitar el hecho de la funcionalidad, sino que debemos tener en cuenta el orden. Nosotros primero vamos a tomar nuestros alimentos, vamos seguido a prepararlos en un espacio donde podamos tener encimeras y luego los vamos a cocinar. Tenemos varios tipos de cocinas. Ustedes pueden encontrar cocinas que tienen islas. Aquí vemos cómo está aplicado el triángulo. Tenemos en línea, ustedes pueden ver aquí como lo que les decía, por ejemplo, almacenaje en un lado, cocción y lavado. Tenemos en paralelo que tenemos frente a frente las cosas, en L y en U. Tenemos varios tipos de cocinas. Aquí está más específico el triángulo de trabajo que les explicaba. Entonces, esto no tiene que estar tampoco demasiado alejado al momento que nosotros vayamos a diseñar una cocina. Deben estar relativamente cerca para que nosotros tengamos un acceso fácil, un acceso cómodo, específicamente a las cosas. Hablando también un poco de ergonomía, con respecto a las cocinas, nosotros debemos tener en cuenta todas estas medidas. Primero, el espacio que vamos a tener para poder transitar. Si nosotros, por ejemplo, vamos a poner una cocina con una isla. En este caso, lo que nosotros debemos hacer es que tenemos un espacio al menos de 1,20 m y 60 centímetros cuando la silla está abierta. ¿Por qué? Porque de esta forma la gente puede pasar caminando por el medio tranquilamente, no van a tener que ponerse a un ladito, sino que vamos a poder pasar de manera fácil y sencilla por este espacio. Cuando nosotros tenemos cajones, es otra cosa que debemos tomar en cuenta. Cuando nosotros vamos a abrir los cajones, tenemos que estar de frente para poder sacar el cajón. Entonces,
con lo que nos vayamos a topar debe haber al menos 1,35 m entre el inicio del módulo y el otro lado, por ejemplo, que puede ser la isla, puede ser una mesa de comedor. Debemos tener este espacio al menos de 1,35 m. De igual manera, ustedes pueden ver acá, cuando es un horno, por ejemplo, necesitamos 1,20 m. Y también si nosotros vamos a querer que haya una persona que va a abrir una puerta y otra que va a transitar por ese espacio. Entonces aquí realmente es cuestión de que nosotros le analicemos un poco al espacio, cómo vamos a poner para que sea un espacio cómodo y específicamente útil para que nosotros podamos tener un buen ambiente. Otra de las cosas que debemos tomar en consideración es la altura. Nosotros aquí en Ecuador específicamente tenemos una variante en nuestra altura, pero se va a ver unas medidas estándar a las cuales nos podemos regir. Tenemos, por ejemplo, si nuestros clientes, que los mesones ya terminados con encimera van a tener que llegar a unos 82-85 centímetros de altura desde el piso hasta que termina la encimera. Aquí ustedes pueden ver que les ponen una medida estándar de cuerpo o de persona para tener en cuenta estas medidas. Esta es la media normal que generalmente y usualmente somos las personas de esta estatura. Nosotros podemos llegar hasta 91 centímetros en encimeras. Ha habido ocasiones en las que hay personas que ya son mucho más altas. Por ejemplo, ellos a veces necesitan encimeras más altas. ¿Para qué? Para que el momento de estar preparando los alimentos, cocinando, uno no tenga que agacharse demasiado y luego sufran de dolor de espalda o se sientan incómodos al momento de estar en sus cocinas. Entonces, de todo esto también depende mucho que nos interesemos por nuestros clientes, que nos interesemos por estos detalles que van a hacer que nuestros espacios sean mucho más ergonómicos y que sean mucho más cálidos y querramos estar en estos espacios y sean útiles más que nada. Aquí ustedes pueden ver, es una de las ventajas, por ejemplo, si nosotros tenemos cajoneras, a tener puertas. Cuando nosotros tenemos puertas, vamos a tener que empezar a apilar las cosas una delante de la otra. A diferencia de que en una cajonera, nosotros podemos sacar todo el cajón y tener acceso a incluso las cosas más ocultas que tenemos dentro de nuestros módulos. Vamos a ver un poquito más sobre el tipo de cocina, que les decía cómo son las cocinas lineales. Tenemos aquí las 3 áreas principales de trabajo. Tenemos, aquí puede ser cocción también, tenemos almacenamiento en esta parte de acá con una alacena pequeña. Tenemos el área de la cocina y tenemos el área de preparación de los alimentos. Aquí podemos ver cocinas en este caso también tenemos una isla. Tenemos aquí la parte de los hornos, el fregadero y acá la mesa con la placa de cocción. Cocinas en C o en U también que se conoce, tenemos lo mismo. Todas las áreas de trabajo van a estar presentes siempre en los diseños de cocina. Y vamos a ver un poquito, empezar a entrar en esta parte del sistema modular y vamos a conocer lo que es un módulo como tal. El módulo se lo conoce a cada uno de estos elementos que tienen ciertas partes que lo componen. Este en específico es una cajonera, es un mueble bajo que se denomina. ¿Por qué? Porque van en la parte baja de nuestros diseños. Vamos a ver las partes. Tenemos un fondo del módulo, los lados o los laterales que se conoce. Tenemos las bases, ya sea una base inferior o una base superior dependiendo del tipo de módulo, como fustes. Estos fustes son tiras de madera, normalmente son de 10 centímetros, por el espesor del tablero que vayamos a utilizar, y se los pone aquí porque encima de esto nosotros vamos a poner nuestras encimeras, nuestros mesones, y necesitamos, para no ocupar demasiado material también, podemos optar por estos fustes, y los ponemos de esta forma para que el módulo tenga estructura y se vaya a sostener y vaya a sostener nuestro mesón. Como modulares de cocina, como les decía, encontramos módulos bajos. En este caso, las medidas estándar tenemos la altura del mueble como tal. Les voy a marcar aquí un ratito. La punta del mueble, perdón, la altura del mueble sin contar patas,
Normalmente es de 76 centímetros cuando nosotros tenemos un zócalo de 10 centímetros. ¿Qué es el zócalo? El zócalo es esta parte baja donde van los pies y donde están las patas del mueble. Ustedes pueden ver acá, esto puede variar de 10 a 15 centímetros. Entonces, si nosotros, digamos, utilizamos un zócalo de 15 centímetros, el tamaño del mueble tiene que bajar. Entonces, si nosotros utilizamos un zócalo de 10 centímetros, que es el estándar, el tamaño del mueble va a ser de 76 centímetros, con lo cual vamos nosotros a poder utilizar de mejor manera nuestros módulos. Esto, claro, considerando que la altura final de todo el mueble va a ser de 90 centímetros. Tomando en cuenta el mesón, tenemos los módulos altos. Por ejemplo, los módulos altos aquí igual influye mucho el tamaño que tengamos de nuestro módulo. Si esto sigue subiendo, debemos también naturalmente subir los módulos a una altura que vaya acorde al tamaño de la persona. Aquí normalmente la profundidad de estos muebles es de 32 centímetros contando las puertas o los frentes. Los muebles bajos terminan en 57 centímetros del módulo más unos 2 centímetros de puerta. Entonces, aquí podemos tener el espacio, por ejemplo, aquí un lateral va a medir 55 centímetros más los 2 centímetros de los frentes o las puertas que tengamos. Cuando es el caso de los módulos en torre, nosotros, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Nosotros aquí tenemos espacio, puede ser para hornos, puede ser para microondas. Por eso yo les decía que esto es muy, 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 muy importante que nosotros tengamos en cuenta los electrodomésticos que vamos a utilizar en nuestros espacios, porque de esta forma el módulo se va a poder acoplar a nuestros electrodomésticos. Vamos a ver un poquito. Denme un segundito. El armado de los modulares. Por ejemplo, en este caso, los muebles bajos. Ustedes aquí vamos a encontrar, por ejemplo, como veíamos, en la cajonera va de esta manera. Tenemos el fondo de nuestro módulo, tenemos los fustes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando muebles bajos y vamos a utilizar mesón encima de esto. Entonces, como les decía, los fustes nos van a ayudar con esta estructura. Tenemos los lados de los módulos y aquí es donde empiezan los cajones. Tenemos aquí el frente del cajón y el cajón como la estructura de un cajón, igual la función, toda esta parte gris más oscura. Tenemos el fondo del cajón, que va a ser la parte baja donde va a estar nuestro cajón, lo que va a soportar. Tenemos el lado de cajón posterior, tenemos en la parte de acá, y el lado de cajón frontal, porque antes de la tapa vamos a tener otro de estos laterales. Tenemos los lados del cajón, y en los lados de los cajones son donde nosotros vamos a instalar nuestras rieles de extensión total. De igual manera, aquí tenemos ya el frente del cajón, que normalmente ya es del color que nosotros escojamos para nuestra cocina y cómo la vamos a equipar. También tenemos otras opciones. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un módulo. Esta es una alacena con cajones internos. Aquí nosotros vamos a poder almacenar, vamos a tener acceso a todas nuestras cosas, podemos utilizar repiseros, porque si nosotros ponemos cajones muy arriba va a ser más complicado y va a ser difícil para las personas y para nosotros acceder a estos espacios. Tenemos, por ejemplo, como tal, aquí son cajones internos que se llaman, no son cajones vistos como tenemos en las cajoneras normalmente. La diferencia es que aquí nosotros, cuando tenemos un módulo con cajones internos, vamos a necesitar distanciadores y lados para riel. Ya les voy a indicar en la siguiente lo que se trata esto. También es recomendable que nosotros, cuando tenemos este tipo de módulos, utilicemos bisagras 165 grados o las bisagras tipo cangrejo que se le conoce. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a tener una apertura mucho más grande para que el cajón pueda salir sin problema.
Aquí es lo que les indico. Ustedes pueden ver, voy a cambiar el tipo de pincel. Porque aquí tenemos, por ejemplo, un cajón interno, ¿no es cierto?, dentro de un módulo. Aquí, esto que vemos son los distanciadores y los lados para riel. Por eso tenemos como un doble lateral aquí. ¿Por qué? Porque esto aquí nos va a servir para que el cajón pueda salir de mejor manera. En este caso, miren, tenemos una bisagra recta. Entonces, de esta forma, el cajón va a poder salir sin ningún problema. Y siempre también debemos tomar en cuenta que como son cajones internos, normalmente no se utilizan tiraderas cuando son internos. Entonces, debemos dejar un espacio mínimo de 3 centímetros para que los dedos y la mano puedan ingresar tranquilamente y nosotros podemos abrir nuestros cajones. Aquí, como pueden ver, esta es una alacena que tenemos dos puertas. Aquí estamos aplicando las bisagras 165 grados. Mil disculpas. Ustedes pueden ver aquí que la puerta se abre mucho más. En realidad esta puerta no está abierta al 100%. Cuando son 165 grados se abre bastante. Y ustedes aquí pueden ver igual, de igual manera tenemos la separación. Por ejemplo, si vamos a poner cosas más altas, tenemos el cajón interno y debemos tomar en cuenta siempre este tipo de herrajes que podemos aplicar para nuestros espacios. Vamos a ver un video, un poquito de cómo vamos a armar las diferentes rieles de extensión que tenemos disponibles y las funciones, ¿ok? Vamos a verlo un ratito. Hola, el día de hoy vamos a aprender a armar una cajonera y cómo se instalan los diferentes tipos de rieles.
Bueno, como pueden ver, en este caso nosotros pudimos ver cómo es fácil, no es complicado el hecho de que nosotros vayamos a instalar nuestras propias rieles en nuestros módulos de cajonera. De esta forma, mientras nosotros vemos la facilidad que tenemos con los cajones, encontramos los diferentes tipos de rieles que tenemos. Tenemos, por ejemplo, rieles push to open, que son con este sistema que nosotros vamos a aplastar el frente del cajón y va a salir. Tenemos las hidráulicas o de cierre lento, que es decir, cuando nosotros así lancemos el cajón, se va a cerrar de manera lenta y suave. Tenemos las cromadas y las negras. Tenemos rieles medianas, rieles livianas y rieles mini, cada una con una carga específica y un descuento en especial. Las medidas en las que tenemos las rieles son rieles de 25 milímetros, 30, 35, 40, 45, 50, hasta 55 milímetros de largo. Tenemos, por ejemplo, las rieles push to open. Estas rieles tienen una capacidad de carga de 30 kilos. Las hidráulicas o cierre lento también son de 30 kilos, al igual que las cromadas o negras, que son de 30 kilos. Estas tres rieles, el alto que tienen de la riel, como tal, el cuerpo de la riel mide 45 milímetros de alto. Tenemos las medianas, que de igual manera tienen una carga de 30, pero el alto de la riel es un poco más pequeño, es de 42 milímetros. Tenemos las livianas con una carga de 20 kilos y las mini con una carga de 10 kilos. De esta forma vamos a ver por qué nosotros deberíamos utilizar este tipo de cajoneras en nuestros diseños. Una de las ventajas es que, por ejemplo, con nosotros al momento de tener cajoneras en nuestro diseño, vamos a tener un mejor acceso a los utensilios y a los productos que nosotros vayamos a necesitar. De igual manera podemos acceder a estos productos de manera fácil y sencilla, ya sea cajones o sean módulos de extracción. Podemos encontrar y contar con sistemas de división interna. Ustedes pueden ver que esto también se puede fabricar. Nosotros lo podemos realizar, podemos hacer divisiones o podemos tener para cuberteros, por ejemplo. Y de esta forma nos va a garantizar que vamos a tener los utensilios de forma ordenada. Los vamos a tener al alcance de nuestra mano, vamos a tener una forma más sencilla y fácil para acceder. Ustedes pueden ver aquí que ya muchas cocinas también con el uso de cajones le da un aspecto más moderno, le da otro tipo de ambiente a nuestros muebles. Entonces, ahora vamos a empezar como tal con el proyecto de remodelación. En este caso, nosotros ya teníamos un espacio con mobiliario. Ustedes pueden ver aquí que son módulos bajos, tenemos módulos altos y ya están los muebles, los mismos electrodomésticos. Entonces, en este caso, el cliente lo que quiso, lo que quería realizar, tener los mismos electrodomésticos, que sea mucho más fácil, que sea más interesante poder acceder a sus cosas, a sus alimentos. Y nosotros aquí, igual, la distancia de puntos de luz y todo esto, debemos tenerlo muy en cuenta, en especial en este momento, porque como no se va a cambiar nada más que los muebles, nosotros tenemos que mantener todas nuestras medidas y tener en claro lo que necesitamos. Y recordar, obviamente, el triángulo de funcionalidad, porque no es que nosotros vamos a poder cambiar simplemente de un lado a otro por ejemplo, el fregadero, porque ahí está el desagüe para el fregadero.
Entonces, tenemos este espacio, ¿verdad? Tenemos aquí módulos bajos. Nosotros en este lo vamos a los frentes y darle el mesón. ¿Cómo sabemos que los muebles bajos están en buen estado? Nosotros, en el momento de desmontar las puertas, nosotros vamos a verificar que el mueble, la parte interna del mueble esté en buen estado, que no sea necesario cambiarlo. Y claro, en este caso, no fue necesario cambiarlo porque el cliente había utilizado tableros resistentes a la humedad, lo cual le da una mayor resistencia y mejor tiempo, durabilidad, y le da más tiempo al mueble. Aquí ustedes pueden ver las medidas de estos muebles, eran de 80 centímetros, por lo cual decidimos solo cambiar las puertas por frentes de cajón, lo cual es muy sencillo de realizar. Y sí cambiamos los muebles altos, en este caso, para darle un ambiente un poquito más moderno. ¿Qué es lo que hicimos? Las puertas las cambiamos por cajoneras. En este caso ya vamos a ver módulo por módulo qué es lo que tenemos en cada uno de ellos. Aquí simplemente lo que hicimos fue quitar las puertas y vamos a implementar estas cajoneras. En la parte de acá al lado tenemos dos opciones. Aquí en el fregadero nosotros podemos poner ya sea dos puertas, mantenemos las puertas, cambiamos el color, o podemos nosotros tener cajonera de igual manera, y ya les voy a indicar qué tipo de cajón nosotros podemos aplicar aquí. En este caso, si nosotros queremos una cajonera bajo el fregadero, debemos tomar en cuenta el pozo que tienen los fregaderos y por dónde va a ir el desagüe. Entonces, para no interrumpir en esto, nosotros lo que podemos realizar es un cajón en U, que se llama. ¿Qué es un cajón en U? En un cajón en U, como ustedes pueden ver acá, es un cajón que va a dejar el espacio en esta parte para que la instalación sanitaria de nuestro fregadero no se vea afectada. Tenemos a los laterales espacio para guardar cosas para limpieza, todo tipo de situaciones. Al lado nosotros vamos a poner también una cajonera doble con cajón interno. Y al frente, ¿qué teníamos? Al frente teníamos una pequeña isla con las hornillas y un mueble al lado. Acá teníamos esto de aquí, igual tenemos un espacio de 90 centímetros y abajo un módulo con una puerta de 27 centímetros. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Vamos a poner aquí cajones de igual manera. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poder utilizar para poner ollas, por ejemplo. Y este de aquí simplemente es un frente falso, el cual va a ser o una tapa para tapar la parte de la cocina. Y en el módulo de al lado lo que hicimos fue agrandarle un poquito porque sí teníamos espacio donde tener más muebles. Pusimos un condimentero y tenemos otra cajonera en el lado derecho. De igual manera, en la parte de la izquierda, nosotros tenemos 4 cajones. Aquí específicamente nosotros podemos guardar utensilios y cosas que son más pequeñas que necesitamos acceder rápido. Entonces, el diseño como tal en la parte frontal quedó de esta manera. Vamos a ver qué pusimos en cada uno de estos módulos. Este módulo, que es de 80 centímetros, y tomando en cuenta que nosotros no cambiamos la medida de nuestros módulos, solo los frentes, tenemos aquí un módulo en el cual vamos a aplicar una bandeja Smart. ¿Qué contiene esta bandeja? Esta bandeja, ustedes pueden ver que tiene unas secciones para nosotros poder poner nuestros platos, tenemos para poner cuencos, tenemos igual, podríamos poner vasos en esta parte. Este módulo como tal va para tamaños de 80 centímetros. Entonces, es por eso que nosotros lo hemos escogido, para que nosotros podamos poner tanto arriba, en el frente superior y en el frente inferior de nuestros cajones. En la parte de acá abajo, con la primera opción que les comentaba que podemos tener puertas, vamos a utilizar un bajo fregadero. Si no queremos hacer un cajón de madera, nosotros tenemos ya el organizador para esto. Tenemos un organizador en el cual ya viene en forma de U y nosotros vamos a poder poner aquí también nuestras cosas de limpieza. El recomendado, y les recomiendo que cuando se instale en la parte baja de nuestro módulo. Aquí no es necesario tener un ente. Estas son las especificaciones, centímetros y de 90 centímetros. Y si nosotros, por ejemplo, aquí, como les decía, quieren poner el cajón, lo podemos hacer como está acá, de esta formita. Si tenemos espacio, podemos poner en esta aquí, y aquí es donde se forma la U de nuestro cajón. Utilizando de igual manera, nosotros podemos poner rieles hidráulicas, en este caso, de 50 centímetros, y las rieles irían en los laterales de nuestros cajones.
En esta parte de acá, en este módulo, nosotros lo que hicimos fue generar 3 cajones. Tenemos 2 cajones vistos para que no rompa con la estética y el diseño de nuestra propuesta. Y tenemos un cajón interno. A las cajoneras exteriores, el cliente quiere mantener con tiradera. Entonces, los rieles que vamos a poner en los cajones vistos van a ser hidráulicas, mientras que este cajón interno lo podemos poner con riel push. Entonces, de igual manera de 50 centímetros y nosotros vamos a poder acceder a esta parte quizás para poner utensilios más pequeños, cosas que quizás se nos puedan perder y lo tenemos escondidito aquí. O también podemos poner en la parte de abajo, por ejemplo, una bandeja extraíble que la podemos utilizar para ollas. Esta también tenemos para espacios módulos de 80 y de 90 centímetros. En la parte frontal, nosotros hemos puesto las 4 cajoneras. Aquí nosotros vamos a utilizar, se denominan cajones vistos porque tenemos el frente por fuera. Y vamos a utilizar rieles hidráulicas, ya que como el cliente quiere mantener las tiraderas, vamos a utilizar estas rieles con cierre lento para que al momento que vayan a cerrar los cajones no se dañe el material. Y así nos va a quedar toda esta parte del frente con este tipo de cajoneras. Tenemos cajones para ollas y sartenes y tenemos cajones para almacenamiento. Cuando tenemos recipientes plásticos, tenemos los tuppers, que tenemos todo lo podemos almacenar en esta parte. Y aquí lo que pone pero nosotros el condimentero también lo podríamos realizar tranquilamente utilizando nuestras rieles de extensión igual, de extensión total. Hacemos como espacio, añadimos un módulo alto para la refri y un módulo Nuestro diseño quedó de la siguiente manera. Tenemos en la parte frontal nuestros cajones. Pueden ver aquí que tenemos varios cajones, tenemos el condimentero que lo podemos hacer y si estamos presentando algún tipo de corte, mil disculpas por el corte, pero parece que la señal está un poquito congestionada el día de hoy, entonces espero que hayamos podido observar más que nada los últimos minutitos que parece que son un poco lento. Tenemos la parte del... Y en este caso, algo que sí quería indicarles es que no sé si ustedes se dan cuenta aquí los diferentes tamaños que tenemos de tiraderas. Esto de aquí es porque nosotros, al momento, ustedes pueden encontrar también en nuestra revista las tiraderas tubulares que están en descuento de diferentes tamaños. Este es del mismo módulo de 60 centímetros. Tenemos, por ejemplo, tiraderas de 96 milímetros, tiraderas de 128 milímetros, tiraderas de 192 milímetros y de diferentes medidas, las cuales ustedes van a poder anclar y van a poder ver de acuerdo a cómo vaya a quedar nuestro diseño, cuál es la tiradera que mejor le queda a nuestra idea, al proyecto que nosotros tengamos. Podemos encontrar tiraderas sólidas, es decir, que van a ser completas. Tenemos tiraderas huecas que no tenemos nada por dentro, van a ser mucho más livianas. Y también tenemos tiraderas con diámetro de 10 milímetros y de 12 milímetros específicamente. Ustedes este mes y el próximo lo pueden encontrar con descuentos especiales. Algo con lo que nosotros podemos complementar es con iluminación en los muebles.
Muy pronto, les spoileo un poquito, vamos a tener disponible iluminación para nuestros proyectos. Ustedes pueden ver que nosotros vamos a aplicar, en este caso se está aplicando iluminación por debajo de los muebles altos, donde encontramos que es más oscuro normalmente. Podemos utilizar también, como ustedes pueden ver aquí en los laterales, de módulos que son muy oscuros por dentro. Le podemos dar una vida, le podemos dar otra expresión, otra forma de ver a nuestros diseños. Y también, como no, podemos complementar nuestros módulos altos, nuestros módulos bajos con puertas de aluminio y vidrio. Ustedes pueden ver aquí que esto le va a dar un detalle mucho más elegante, le va a dar un detalle más moderno. Pueden encontrar perfilería negra, perfilería en aluminio normal y diferentes tipos y colores de vidrio. Nosotros vamos a poder utilizar, también quiero dejarles algunos colores. Podemos utilizar, por ejemplo, alba, que es un color que está bastante de moda al momento, es un maderado clarito. El titanio para contrarrestar puede ser titanio con alguna textura o puede ser un titanio mate. Tenemos el arena también, que es un color nuevo que tenemos disponible y lo pueden encontrar en todos nuestros puntos de venta. De igual manera, podemos utilizar el Zenith, que es el que estoy utilizando en este momento en el proyecto, y el gris urbano como para complementar, y nosotros podemos ir realizando con este tipo de gama para darle un poquito más de diferenciación a nuestros proyectos. Cabe recalcar que tenemos en todas estas texturas, ustedes pueden encontrar, es la textura piedra, que es la nueva sensación que tenemos en nuestros puntos de venta. 3D, tenemos wood, tenemos que es del normal y el nativo mate. De igual manera, solo recordarles que todo esto, si ustedes tienen algún tipo de necesidad, también la mayoría de nuestros asesores están capacitados para brindar una asesoría integral y total para todos nuestros proyectos que tengamos. Entonces, sin más que decir, Jazz, muchas gracias por esta tarde, por esta noche. Un espacio que les haya gustado, a pesar de si tuvimos algunos inconvenientes al final. Nosotros, yo les pido el día de hoy, si tienen preguntas, las vamos a responder en la brevedad posible. Claro que sí. Muchas gracias, Gia, por esta información tan valiosa. Tenemos algunas preguntitas. La primera que tenemos nos hace Miguel Villaligua. Nos pregunta que en el proyecto nos mostraste respecto a un fregadero, pero en el caso si es que tenemos una cocina de fregaderos con doble pozo, ¿qué podemos realizar o si se dispone de algún herraje para ese tipo de fregadero? En realidad aquí lo que debemos tomar en cuenta es el espacio que nosotros vamos a tener o el espacio que ocupa el desagüe de nuestro fregadero. Entonces, si es que es un pozo doble, normalmente el desagüe viene en Y, es más complicado poner un organizador. Lo que nosotros podemos hacer es realizar el cajón de madera, tomando en cuenta el espacio que tenemos disponible. Entonces, de esta manera nosotros podemos aprovechar estos lados que tenemos para el fregadero, para la parte baja. Entonces, quizás sea la otra opción que podemos aplicar en nuestro mobiliario. Listo, muchas gracias. También Orlando Kimi nos pregunta, ¿cuánto se deja el mesón sobresalido de los cajones para que no les caiga ningún líquido ni se riegue en el mesón? Claro, tomando en cuenta la profundidad del mueble, terminado con puerta que es de 57 centímetros, los mesones regularmente tienen 60. Entonces nosotros vamos a tener un juego de 3 a 2 centímetros que va a sobresalir de nuestros frentes. Y también muy recomendado que los frentes de cajón o las puertas se las lamine con canto duro. De esta manera el material va a tener mucha más durabilidad y claro, no va a caer directamente a nuestras puertas, sino sobresalimos al menos unos 2 centímetros. Muchas gracias, Gia. Otra pregunta, ¿los cajones hasta qué medida se los puede realizar? De ancho en realidad los cajones podemos, para que no, lo recomendable sería hasta 90 centímetros, porque de esta manera, dependiendo de lo que nosotros vayamos a poner dentro de este cajón, vamos
lograr que no se vaya a pandear, tomando en cuenta también la capacidad de carga que tienen las rieles. Entonces, si nosotros vamos a hacer un cajón, va a pandear, será 85, 90 centímetros los cajones de ancho. Listo, muchas gracias. También María Rosa Díaz nos pregunta, ¿qué se necesita para poner iluminación dentro y bajo los muebles? Claro, en este caso, todo este tipo de materiales para iluminación. En este caso, lo que se utiliza mucho y se está utilizando en tendencia actualmente son los perfiles para cinta LED. Estos perfiles permiten que nosotros vamos a poner anclando debajo de nuestros muebles o dentro del mueble estas tiras de luz. No simplemente la cinta LED como normalmente se pone, sino que ahora lo vamos a poder poner con un perfil y con un difusor, que esto va a permitir que la luz se vea mucho más bonita y quede protegida la cinta LED. Muchas gracias. Y bueno, sería una última pregunta respecto con qué material se fabrican los cajones. Ok. Nosotros normalmente en centros de diseño recomendamos que el material de 15 milímetros, que es el que más se utiliza, sea el mismo con el cual utilizamos para generar nuestros cajones. Hay muchas personas que también utilizan la parte del fondo del cajón con tablero de 6 milímetros. En ese caso, como no se puede atornillar directamente al tablero de 6 milímetros, lo que se hace son canales a los lados del cajón y a los frentes del cajón para poder nosotros anclar. Pero de las dos formas es muy válida, así mismo como la profundidad, por ejemplo, de los cajones, que llega hasta 50 centímetros. ¿Por qué? Porque siempre debemos dejar un espacio libre en el fondo de nuestro módulo para que el cajón pueda abrirse y cerrarse sin ninguna preocupación.